vamos a entrar hoy en el capítulo 10 del libro de Gid-Galud o Apocalipsis. Y estaba comentando antes de comenzar que a mí misma como que me revolucionó la vida lo que vamos a ver hoy en el capítulo 10. Yo les quería compartir algo que para mí ha sido muy interesante. Ustedes, la mayoría ya saben que yo llevo más de 40 años sirviéndole al Padre. Enseñé en la iglesia cristiana tantísimos años y ya son 20 en las raíces. Enseñé Apocalipsis muchas veces antes, pero lo que el Padre está revelando en este momento es impresionante. No vayan a creer que los estudios que yo di antes son los mismos que estamos viendo hoy. El Padre, y este capítulo en especial es un capítulo muy corto, pero es un capítulo que ustedes van a entender la importancia de este regreso a la casa. Lo vimos lo hemos venido viendo a través de cada uno de los capítulos que hemos analizado. Pero yo creo que este capítulo 10 de verdad que nos va a enseñar y nos va a confirmar cosas muy, muy importantes. Así que les pido que estén muy atentos porque vamos a ir con mucha precisión sobre muchas palabras de este capítulo. Como ustedes pueden ver ahí en el PowerPoint, ustedes recuerdan que cuando estudiamos los sellos, encontramos que entre el sello 6 y el sello 7 había un intermedio que fue el intermedio de los 144,000 sellados. De los sellados en el intermedio es como un tiempo que da la opción para abrir el séptimo sello, que ya vimos que el séptimo sello era la apertura de las trompetas. Pero entonces, después de las señales del cielo, del sol y de las estrellas en el sello sexto, vimos ese intermedio que era los 144,000 sellados, que ya vimos que eran como una primicia, esos 144,000 son la primicia, nosotros vamos a hacer los sellados, ya estudiamos todo esto. La semana pasada llegamos hasta estudiar la trompeta 6, la sexta trompeta, y quedamos en que vamos a ver un segundo intermedio antes de que suene la séptima trompeta. Ese segundo intermedio es el ángel muy, muy poderoso que aparece con un pie en el mar y un pie en la tierra. Mire, cuando de tantas veces, de tantos estudios que yo hice durante todos estos años, de tantos institutos bíblicos, de tantas cosas, le digo que nunca, hasta en este tiempo donde estamos nosotros regresando a la identidad de Israel, podemos entender este intermedio del ángel. Vamos a entrar en él, pero quería, antes de comenzar, que ustedes vieran como la ubicación. Aquí nos va a hablar, este ángel fuerte nos va a hablar antes de que suene la séptima trompeta. Y eso ya vamos a ver por qué es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos que en Apocalipsis no vamos como en un sentido lineal. No es que cuando termina el séptimo sello, entonces empieza la primera trompeta. No, esto se va dando al tiempo, pero después en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir llenando este cuadro de tal manera que nos vaya dando una perspectiva. Porque hasta aquí ya podemos entender, por ejemplo, que el séptimo sello nos habla de la ira, del día de la ira del Eterno, y la séptima trompeta también. Entonces, fíjense que no es lineal, no es que vamos como de principio a fin. Recuerden que en la mentalidad hebrea es circular, eso no lo podemos olvidar. Entonces, vamos a entrar en el texto de este intermedio, que son los 7 truenos y el mensaje del ángel fuerte. Dice entonces Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló conmigo y dijo: ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí lo quise leer todo para que viéramos el contexto de este intermedio, lo que está sucediendo en este intermedio. Pero pongan atención a todo lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese personaje que tiene el arco iris sobre su cabeza? Vamos a mirarlo, a descifrarlo a la luz de la misma escritura. ¿De quién estamos hablando? Primero nos dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué nos dice Berechit o Génesis 9:13? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, primero que todo, es un pacto. Muy importante que en este momento aparezca la señal de pacto. Primera cosa que estamos viendo. Lo segundo es que en Apocalipsis 4:3, recordemos que ya vimos que decía, el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. El arco iris, el mismo que nosotros vemos como la señal del pacto, rodea el trono del Eterno, es el que rodea el trono del Eterno. Así que ya estamos viendo la identificación del ángel. Ese ángel nos dice que es un ángel fuerte, pero él ya estamos viendo que el arco es señal, el arco rodea al trono. ¿Qué vemos en Ezequiel 1? Cuando Ezequiel vio la gloria del Eterno, nos relata lo siguiente. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. O sea, Ezequiel ve la figura de un hombre sentado sobre el trono y le dice: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Vamos tomando todos estos detallitos, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde el aspecto de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que clamaba. No podemos olvidar, viendo este texto de Ezequiel, que quién es la gloria de Yud-Heh Vav-Heh, quién es la gloria del Eterno. Recordemos que cuando Moisés pidió ver la gloria,
el mismo Eterno lo pone en la roca, lo pone en la hendidura de la roca, y la gloria de Yahweh camina por delante y Moisés puede ver la espalda de la gloria de Yahweh. Al tener espalda, ¿qué está viendo Moisés? Está viendo lo que estaba viendo Ezequiel, la apariencia de un hombre. ¿Qué quiere decir? Que la gloria de Yahweh es una imagen visible del Eterno. Es una imagen que tiene una apariencia de hombre, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo a Moisés también, de acuerdo a Daniel, que también lo vio. Ahora, también lo vio en el trono, lo vio, porque no estamos hablando de los que lo vieron aquí como un ser humano, estamos hablando de la visión en el cielo. Ahora, el mismo Yeshua lo confirmó. Él dijo, afirmó ser la gloria del Eterno y compartir esa gloria desde antes de la creación. Es decir, que nosotros tenemos que ver que todo esto está unido a la gloria del Eterno. ¿Y quién es la gloria de Yahweh? De acuerdo a las escrituras, es el mismo Yeshua. Ahora, fíjense que este personaje aquí, el ángel fuerte, nos dice que está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Así que ya hemos visto acá, vamos ahorita con la nube, ya hemos visto su rostro como el sol. ¿Quién es el sol de justicia de acuerdo al profeta Malaquías? Es también Yeshua, que dice que viene Yeshua, que como el sol de justicia, trayendo en su sitziot, trayendo salvación. Ahora, los pies como columna de fuego, acabamos de ver en la visión de Ezequiel, que de los lomos hacia abajo parecía como fuego. Es decir, que este ángel, sin duda alguna, es Yeshua, este ángel fuerte. No sorprende que sea Yeshua, porque recordemos que podemos probar a la luz de las escrituras, y esa es una de las revelaciones más hermosas que nosotros tenemos ahora en las raíces hebreas, es que el ángel de Yahweh, el Malak de Yahweh, el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh es Yeshua, porque el ángel de Yahweh es una imagen visible de Elohim. Siempre que aparece, eso es un estudio que si ustedes nunca lo han visto completo, lo pueden buscar en YouTube, porque en el muro mío de YouTube, porque definitivamente uno puede probar por las mismas palabras usadas, por la referencia. El ángel de Yahweh no es un ángel cualquiera, no es como los demás ángeles. El Malak de Yahweh es la imagen visible de Elohim, que es invisible. Y que sabemos que el Eterno mismo no puede estar entre nosotros, pero la imagen visible sí puede aparecer y puede estar entre nosotros sin que tengamos ningún problema. ¿Para qué? Entonces, no es raro que el Juan lo describa acá como un Malak fuerte. Dice que viene envuelto en una nube. ¿Qué nos dice Mateo 24:9? Recordemos que siempre que estemos estudiando Apocalipsis tenemos que ir siguiendo el orden de Mateo, porque Yeshua dio el mismo orden de Apocalipsis, exactamente, literalmente. Siempre pensábamos como que eso estaba en desorden, no, absolutamente. Mateo 24 nos dice todo el fin en orden. Entonces, Mateo 24:9 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, recordemos ya que vimos las primeras 6 trompetas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense este verso aquí que es muy importante, que es el verso 29, yo creo que dije 9, que algo me tapa aquí una parte. Entonces, fíjense,
Fíjense la relación aquí tan increíble. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué vimos acá? Volvamos al cuadro. ¿Qué vimos en el sello 6? Desde el sello 6 que vimos y en la sexta trompeta, ¿qué está pasando? Hay señales en el cielo, en el sol, en las estrellas. O sea, si volvemos acá nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán y las potencias serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto todavía no es el regreso de Yeshua. Aquí viene, en Mateo nos dice sobre las nubes. Aquí en Apocalipsis 10 nos dice que el Malach de Yahweh viene envuelto en una nube, está en una nube. Entonces nos dice que en Mateo 30, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense, entonces aquí estos tres versículos nos llevan a este final. Todas las señales en los cielos, aparece la señal de Yeshua sobre las nubes, envía a los ángeles con gran voz de trompeta, de que nos va a hablar de la séptima trompeta, ahora lo vamos a ver, de la séptima trompeta, y juntará los escogidos de los cuatro vientos. Esto, ¿en qué momento se da? Vamos a encontrar hoy unos datos muy importantes. Recordemos que estamos hablando de un intermedio, todavía no es la trompeta, todavía ya salimos de la trompeta 6, pero viene ese intermedio. Entonces nos dice acá, bueno, primera cosa que ya resolvimos. ¿Quién es ese ángel fuerte envuelto en una nube? Ya lo sabemos por el resto de los textos, que es Yeshua. Recordemos además que Yeshua dijo que él vendría hasta la nube, él mediría la hoz y él separaría el trigo de la cizaña y él va a recoger su remanente. Le dirá a los ángeles que recojan el remanente. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle ese punto. Entonces, ya vemos en Apocalipsis 10:1, es Yeshua sin duda. Pero ¿qué dice? Que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Cuál es ese libro abierto? Porque es que con estos dos versículos vamos a descubrir algo absolutamente importante para entender lo que hoy está pasando con el regreso de las raíces a las raíces hebreas. Fíjense, es Yeshua y en su mano tiene un libro abierto. Él está, que ahorita vamos a ver, con un pie en el mar y un pie en la tierra. Es decir, que es un mensaje para la tierra completa. Pero entremos a descubrir cuál es ese libro abierto. Ezequiel 2:1. Fíjense que en Ezequiel 2:1, yo he querido no solamente citar donde habla de ese libro, sino el contexto para que podamos entender todo esto. Como les digo, yo no tengo tanto afán de llegar al final, sino de que entendamos este tiempo final. Me dijo, dice Ezequiel 2:1, me dijo, recuerden, después de la visión, acabamos de ver la visión de la gloria de Yahweh y en el capítulo 2 dice el profeta Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón,
y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, le está diciendo, usted tiene que volver ahora a hablarle a los hijos de Israel. Recordemos que en este tiempo la casa de Israel está desaparecida. Entonces dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Saben una cosa que a mí de verdad que me llena el corazón? Yo muchas veces que les he dado mi testimonio, hace más de 40 años, el día cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, en aquel tiempo que yo salí de la iglesia católica y lo recibí, el primer mensaje que me dio el Padre fue basado en este texto de Ezequiel. Cuando el Padre me dijo, yo te he llamado para que le hables a la casa de Israel, y la casa de Israel es una casa rebelde, y es de duro rostro, y es de empedernido corazón. Yo no podía entender, porque yo no entendía quién era la casa de Israel. Yo siempre pensaba que Israel, como casi todo el mundo, que Israel era el pueblo judío. Y yo decía, pero ¿cómo así que yo voy a ir a hablarles al pueblo judío? No, y yo nunca lo entendí hasta 20 años después, cuando el Eterno me trajo a los Estados Unidos para revelarme precisamente quién era la casa de Israel. Entonces sigamos aquí mirando esto. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Fíjense, aquí vuelve otra vez. Yeshua en el texto de Apocalipsis tiene en su mano, él dice un libro, y aquí también se lo presenta a Ezequiel. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Y qué había en él? Endechas, lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. O sea, había cosas absolutamente digamos, las endechas como cosas, motivos para angustiarse, para llorar, para advertencias absolutamente fuertes, para quien no entrara en la obediencia y no escuchara las palabras del Eterno. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Recordemos que acabamos de leer que lo mismo le dice a Juan, que coma el rollo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Fíjense, aquí ya no nos habla de la amargura, nos dice que es el libro que contiene los ayes, que contiene todas las advertencias, pero aquí apenas es la primera vez que él se le entrega el rollo de la Torah a Ezequiel para que vaya y se la lleve de nuevo a la casa de Israel. Muchos no van a escuchar, pero el Eterno le dice, ustedes hablen. El que no escuche, por lo menos va a saber que hubo profeta entre ellos. Entonces le dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Imagínense, no, eso era algo, por ejemplo, que cuando esta palabra vino para mí, yo no podía entender, como que lengua difícil, habla profunda, no es un pueblo de habla profunda. O sea, estamos hablando de toda la casa de Israel. Eres enviado a ese pueblo de Israel. Entonces, ¿a qué envió el primero cuando aparece el Eterno y aparece al profeta Ezequiel? ¿Qué le hizo comer? El rollo de la Torá. Vaya, llame a la casa de Israel. Ahora, miremos el Salmo 41. El Salmo 41 es muy interesante verlo hoy también a la luz de las raíces hebreas. Porque fíjese,
Cuando nosotros lo aprendimos, yo me acuerdo que yo me lo aprendí de memoria, pero desde hace tantísimos años. Pacientemente esperé a Yahweh, él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Bendecido el hombre que puso en Yahweh su confianza, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Yahweh, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Miremos hasta ahí nomás para que entendamos una primera etapa nuestra. Yo digo nuestra porque yo estoy segura que casi el 100% de los que me están escuchando o están todavía en la iglesia o ya pasamos por la iglesia y estamos regresando ahora a la Torá. Pero de todas maneras recuerden que es el mismo camino. Nosotros en la iglesia no estábamos equivocados de camino, era parte del camino. Ahora tenemos que dar ese paso al frente. Porque mire, ¿qué fue lo primero que hizo el Eterno? Lo primero que hizo fue inclinarse a nosotros y sacarnos del pozo y del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre la roca, enderezó los pasos, empezamos a salir del mundo, empezamos a pedir perdón por los pecados, empezamos a venir a conocer su palabra, pero muchas cosas todavía no las veíamos, no las podíamos ver. ¿Por qué no las podíamos ver? Ya sabemos por Romanos 11 que tendríamos un velo en los ojos hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles, cuando ese velo sería quitado y ahora todo Israel será salvo. Entonces, en esta primera etapa, en el Salmo 40, nos está diciendo, nos está hablando de esa primera parte. Miremos el 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, abrió nuestros oídos. Algo pasa después de que Él abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Entonces, cuando ya nos abrió los oídos, dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro, en el Sefer Megilá, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. Fíjense y verán que nosotros cuando estamos en la iglesia y los que estén aún en la iglesia, digamos que van como en el verso 5. Pero, ¿qué es lo que dice? Recordamos cuando vimos el mensaje a las iglesias, cómo el Eterno le habla a la última iglesia, que es la de la Odisea, y le dice, tú crees que te la sabes toda, pero no te has dado cuenta que eres ciego, que no has visto. Pide colirio para que veas. Ustedes recuerdan todo ese mensaje. Ese mensaje está relacionado acá. Cuando el Eterno nos abrió los oídos espirituales, nos abrió los ojos espirituales, entonces, ¿qué entendimos? Primero, que en el rollo del libro, que en la Torah está escrito de Yeshua, que nosotros nunca lo habíamos visto. Nosotros habíamos visto la Torah como un libro extraño. Recuerdan, el mismo Pablo dijo, el fin de la Torah es Yeshua. Y nosotros pensábamos que era que estaba diciendo se acabó la Torah. Pero ya hemos entendido que ya no es el fin de la Torah, es Yeshua como que se acabó, sino el propósito. El fin de una misión es conseguir tal cosa, el propósito de la Torah es traernos a Yeshua. Nosotros hoy podemos enseñar la Torah viendo a Yeshua capítulo por capítulo, como los que han estudiado las parashá lo hemos visto. Entonces ahora sí volvamos, nos abre los oídos y que nos permite ver el rollo del libro donde está escrito de Yeshua. Recuerden que cuando él resucitó a los discípulos de Emaús, les dice que les abrió los ojos para que lo pudieran ver a él en la Torah y en los profetas. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy.
Esto de las raíces, esto del regreso a las raíces, como lo quieran llamar, mesianismo, no sé qué, tantos nombres que le ponen. Miren, esto es este despertar, es este quitar del velo, es abrir los oídos, es regresar a la Torá. ¿Y qué dice cuando ya tenemos los oídos abiertos? Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu Torah es mi delicia, es lo que nosotros decimos hoy. Hoy es una dicha obedecer, saber que estamos obedeciendo al Padre, agradando su corazón, conociendo su corazón. Entonces dice, y tu Torah está en medio de mi corazón. ¿Cuándo la puso en medio de mi corazón? ¿Recuerdan Ezequiel 36? El que pone agua limpia, que nos quita toda inmundicia de la vida, nos quita los ídolos, nos pone agua limpia. Y con el Rúa, a través de su Rúa, del Espíritu Santo, Él coloca la Torah en nuestro corazón. Hoy para nosotros es absoluta certeza que la Torah es bendición, que es una delicia, que nos agrada poder vivir en obediencia, porque sabemos que esa ley está en medio del corazón. El corazón ha sido cambiado, dice Ezequiel 36, del corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces, miremos todo esto acerca del rollo para que podamos entender qué es lo que está pasando en Apocalipsis. ¿Qué tenemos entonces en el anuncio final? Fíjense, hemos visto en los dos primeros versículos nomás. Primer versículo, el ángel es Yeshua. Segundo versículo es la Torah. Ahora, ¿cuál es el requisito del remanente que va a ser recogido? El requisito del remanente nos dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Es decir, los que guardan la Torah y tienen la fe de Yeshua. En este momento, todo este intermedio es la confirmación de que el remanente tiene que conocer a Yeshua ahora en todo su esplendor, como el Ejad del Eterno, como la presencia misma del Padre, como el ángel de Yahweh. Lo que hemos aprendido de Yeshua hoy tan hermoso. Y por otro lado, tenemos que conocer la Torá, porque ahorita vamos a ver cuál es el anuncio que se está haciendo. Ahora sí vamos a entender ese anuncio final. Entonces, aquí nomás en esa figura, ustedes pueden ver ahí la presencia, está Juan, está el ángel fuerte, está el arco iris y tiene en su mano el rollo de la Torá, como diciendo el final, el remanente, porque ya va a hablar del final y del remanente, tiene que tener los dos requisitos, tiene que guardar la Torá y tiene que tener la fe en mí, en Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ahora sí entendamos. El verso 3, clamó a gran voz como ruge un león. Jesús es el león de Judá. Él está hablando a gran voz. ¿Qué quiere decir? Recuerden, tiene un pie en la tierra y un pie en el mar, es decir, le habla al mundo entero. Él está hablando al mundo entero. Todos los que estamos aquí hemos escuchado ese llamado a regresar a la Torá, al libro que tiene en su mano. O sea, esto es un evento que ya comenzó. Recordemos que esto no es lineal, recordemos que esto es circular. Este evento ya comenzó. Entonces, clamó a gran voz, una voz que nosotros ya escuchamos. Pero dice, como ruge un león, el león de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué son estos truenos? Vamos analizando lo que después unimos todo esto. Lo más interesante es que los truenos en hebreo significan voces. Es la palabra kol. Cuando en el Sinaí dice que se escuchaban truenos, nosotros pensamos en trueno cuando va a llover, que escuchamos el ruido. No, en hebreo la palabra que fue traducida como truenos es la palabra kol, que significa voces. Se escuchaban voces.
se escuchaban voces. Aquí 7 truenos, dice, emitieron sus voces. Ahora, ¿qué pasó antes cuando aparecieron los mismos truenos en Juan 12:20? Fíjense el mensaje. Fíjense el mensaje de esto. Por eso yo les decía, pongan atención a todo lo que vamos a ver hoy. Juan 12:20. Había ciertos griegos que querían venir a la fiesta y se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Ciertos griegos, pongan atención. ¿Quiénes son los ciertos griegos? Ahorita vamos a ver. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Recordemos, esto está pasando en el momento en que Yeshua, Yeshua va a morir en el lugar nuestro para abrirnos la puerta, para regresar nosotros a Israel. Entonces, esto está pasando en este momento y suenan los truenos, y en Apocalipsis vuelve a aparecer Yeshua con la Torá en la mano y vuelven a aparecer los truenos. Pero miren lo que dijeron los truenos aquí. Entonces dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, está hablando de su propia muerte. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para eso he venido. Es decir, está hablando de el momento ya de su sacrificio. La multitud, más para esto, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. ¿La hora de qué? La hora de redimirnos, la hora de la muerte. Entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Recordemos que voz en hebreo es trueno. Entonces vino una voz del cielo, que trueno es una voz. Vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Si ve, aquí nos habla de las 2 veces que aparece este llamado de los truenos. Lo he glorificado en este momento, pero lo voy a glorificar otra vez. Entonces dice acá, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. O sea, ellos lo oyeron como un trueno. Otros decían, es un ángel que ha hablado. Respondió Yeshua, yo no sé por qué puse allí ya. Respondió Yeshua y dijo, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros, porque ahora es el juicio de este mundo. Fíjense, ese trueno aparece en el momento antes de la muerte de Yeshua, vuelve a aparecer ya para el final, pero el mensaje es el mismo, el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la primera vez que aparecen los truenos, Yeshua va a morir, nos va a abrir la puerta para que nosotros entremos, empiece la recolección de Israel, empiecen a buscar todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él duró 2000 años llevando el mensaje, todos los discípulos, llevando el mensaje por todo el mundo, hasta lo más lejos de la tierra. Y la casa de Israel empezó a recogerse, y ahora que vuelve y lo glorifica, nos abre los oídos, y ahora el mismo Yeshua nos muestra la Torá, pero nos viene hablando igual del juicio al mundo. Si yo fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Es decir, solamente él levantado en esa cruz, como haciendo un pacto, porque recordemos que él murió sobre una letra Tav, que significa pacto, y aquí aparece cómo aparece el pacto en Apocalipsis, con el pacto del arco iris. Aquí en el primero va a aparecer, la primera vez que fue glorificado, apareció haciendo un pacto sobre una letra Tav, que murió, él murió en una cruz, que es una letra Tav. En el segundo aparece con el pacto del arco iris alrededor.
Pero el mensaje es: el tiempo se acabó. En el primero dice: el juicio está comenzando porque el príncipe de este mundo, a quien le había dado el Eterno toda la autoridad sobre el mundo, que es a Satán, ya el proceso estaba cumplido y ya todos los que nos acogiéramos a Yeshua podíamos ser parte del pueblo. Entonces dice: si yo fuere levantado, los atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Volvamos entonces aquí. Se dan cuenta, todo el mensaje es igual en un momento y en el otro. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, no las escribas. O sea, nosotros nos quedamos en realidad sin saber, esto está sellado. ¿Cuándo nos lo va a mostrar el Eterno? No sabemos, pero recuerden que el Eterno le dijo a Daniel, le dijo también: sella el mensaje hasta el tiempo del fin. Puede ser que a nosotros en este tiempo, cuando ya estamos viendo sin duda alguna que estamos en este tiempo final, el Padre nos revele lo que los 7 truenos o las 7 voces dijeron, porque es sigue la misma secuencia de Daniel. Sella este libro, que ese libro lo van a entender los del fin. Nosotros, ¿por qué podemos entender hoy el mensaje de Daniel? Porque estamos en el fin. En el tiempo de Daniel nadie podía entender lo de las piernas, recuerden todo lo de la estatua, todo esto, no lo hubieran podido entender. Nosotros en el fin sí. Entonces, es muy probable que lo que estos 7 truenos o 7 voces dijeron lo podamos, sea revelado en algún momento en el fin. Sí, pero dice el verso 5, el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra, ahora Yeshua vuelve otra vez y dice, levantó la mano al cielo y juró por el Eterno, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Recuerdan? La primera vez de los truenos dijo: el tiempo se acabó, el príncipe de este mundo va a salir. Ahora vienen los truenos otra vez y Yeshua mismo dice también: el juicio al mundo empezó, que el tiempo no sería más. ¿Por qué Yeshua está recordando que el Eterno fue el que creó el cielo y lo que hay en el cielo, la tierra y lo que hay en la tierra, y el mar y lo que hay en él? Porque recuerden que los juicios vienen para señales en el cielo, señales en la tierra y señales en el mar. Vienen juicios sobre en cada uno de esto. El Eterno lo ha permitido porque al fin y al cabo Él es el dueño de este universo, Él lo creó. Entonces nos dice que el tiempo no sería más, sino, pongan atención a este verso 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, o sea, cuando suene la 7ª trompeta, recuerden, estamos en la 6ª trompeta. Entonces dice, ya el tiempo no va más, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Fíjense esto. ¿Cuándo se va a revelar el misterio? ¿Cuál es ese misterio de Dios que se va a consumar? Cuando suene la 7ª trompeta. Aquí tenemos mucha tela que cortar. Y yo sé, estoy segura que con esto que yo he venido diciéndoles, habrá mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero la palabra del Eterno es palabra del Eterno. Punto. Para mí eso no tiene discusión. A mí no me interesa qué dicen los hombres, qué dijeron por allá los sabios, qué dijeron, no. Lo que diga la palabra del Eterno. Nos dice que hay un misterio. Vamos a ver cuál es ese misterio. Entonces, miremos acá otra vez, porque nos está diciendo que dice, en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta. Volvamos a mirar este cuadro.
Miren la séptima trompeta. Miren dónde está el intermedio. Miren dónde está el intermedio donde estamos hablando hoy, donde dice ángel, nube, donde estamos allí. Cuando vaya a iniciarse, dice la séptima trompeta, es cuando el misterio del Eterno se revelará. Entonces, no nos dice que al final, nos dice que en la final trompeta, pero nos dice que cuando esté comenzando el tiempo de la séptima trompeta, porque la séptima trompeta, que la vamos a ver en la próxima semana, viene hasta el tiempo de la ira del Eterno. Entonces, miremos el misterio. ¿Cuál es el misterio? Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí pareciera que es un solo evento, pero puede haber, y de hecho vamos a ver a través del Tanakh, que son dos eventos diferentes. He aquí el misterio. El misterio, como lo dice Pablo, es que no todos vamos a morir, sino que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Recuerden que nosotros lo habíamos aprendido como el rapto que nos llevaba para el cielo, que ya sabemos que eso no existe, no hay un rapto para el cielo. Pero dice que este misterio va a ocurrir a la final trompeta. Estamos viendo la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, sigamos explorando el misterio, porque el misterio, fíjense que aquí nos dice que lo anunció también a los profetas. O sea, lo anuncia a Pablo, porque Pablo está hablando ahí en profecía, pero lo anunció a los profetas. ¿Qué fue el misterio que él anunció a los profetas? Miremos Isaías 10:20. Acontecerá en aquel tiempo, si ustedes revisan todo el texto de Isaías, nosotros hemos estado estudiando los miércoles a Isaías y hemos venido viendo precisamente punto por punto todo este texto. Acontecerá en aquel tiempo. En aquel tiempo nos hace, porque todo el contexto de Isaías 10 nos está hablando del tiempo final, del segundo éxodo. Dice que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, fíjense, los que hayan quedado, aquí están las dos casas. Aquí aparecen las dos casas otra vez. Las dos casas aparecen cuando, al final de los tiempos, porque ahora se está levantando la casa de Israel y la casa de Judá siempre permaneció al lado del Padre. Entonces dice que los que hayan quedado de la casa de Jacob y de Israel nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el Santo de Israel. Y dice, y el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Un remanente volverá. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis? Que ese remanente tiene dos condiciones. Guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Recordemos, Judá conoce la Torá, pero no ha conocido a Yeshua. La casa de Israel conocía a Yeshua en la iglesia, pero no conocíamos la Torá. En este momento, no, el oído fue destapado, los ojos fueron abiertos y nosotros estamos con Yeshua, viendo a Yeshua como ese ángel fuerte, pero estamos conociendo la Torá. Judá va a conocer a Yeshua en un solo día. Entonces, estamos hablando en este momento de Isaías 10:20 del puro final. Estamos hablando ya al empezar a sonar la séptima trompeta. Porque fíjense, ya hay ese remanente va a ser recogido, ese remanente que guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Recuerden, al final, cuando Israel sea atacado, Judá levantará los ojos al cielo y verán a mí, dice Yahweh, al que traspasaron, y llorarán y se lamentarán, que quiere decir, conocerán a Yeshua. Entonces dice, el remanente volverá al Dios fuerte. Porque dice, si tu pueblo, Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá.
Fíjense que aquí hay dos cosas que nos está diciendo. Aunque Israel sea como la arena del mar, solo hay un remanente que volverá. ¿Que volverá a dónde? Pues que volverá a la tierra prometida, porque esa es la herencia que nosotros tenemos. Pero ¿qué dice a continuación? La destrucción acordada rebosará justicia. Es decir, ahí nos habla Isaías de un remanente que viene y empieza el juicio al mundo. Pues el Señor, Yahweh de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Pongan atención. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Nosotros podemos probar en la escritura que Yahweh de los ejércitos es la imagen visible de Elohim. Quiere decir que igual que como es el caso del Malach de Yahweh o el ángel de Yahweh, Yahweh de los ejércitos es Yeshua, porque Yahweh de los ejércitos es visible, se puede hacer visible. Josué lo vio, Josué habló con Yahweh Sebaot, nos dice la palabra muy claro en hebreo. Así que Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Y aquí a través de Isaías nos dice que hará consumación determinada en medio de la tierra. ¿Qué es consumación? La palabra kalá, terminado, completo, completa destrucción. Hará completa destrucción en la tierra. Entonces, llevará el remanente. Recuerden, Yeshua viene hasta las nubes, los ángeles recogen el remanente, los que creen en Yeshua y guardan la Torá, y viene la destrucción sobre la tierra. Lo mismo nos está diciendo aquí Isaías 10:20. El mismo Yahweh de los ejércitos hará la consumación ya determinada en medio de la tierra. Entonces, volvamos aquí, volvamos otra vez a Apocalipsis 10. Dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué nos dice Isaías 10:23? Ustedes lo pueden ver. Dice, Yahweh de los ejércitos hará consumación ya determinada. Él es la consumación de ese misterio, como lo anunció a los profetas. Hay tantísimas referencias a la recogida de este remanente, que pues eso nos da para todo un estudio, porque yo quiero redondear hoy, pero sigamos viendo otros textos. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Yeshua resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Yeshua en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí decimos, bueno, por ahí volvimos otra vez como al rapto. Entonces tenemos que unir varias cosas. Primero, porque hay un segundo éxodo. Segundo, porque antes de la venida de Yeshua a hacer juicio, hay un remanente que va a ser recogido. Eso es lo que nos está diciendo la palabra y lo que nos dice además, como vamos a ver a continuación. Sigamos viendo esto. Mateo 24, verso 31. Y verá que vamos a sacar la conclusión completica. Y enviará a sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta. O sea, cuando dice Yeshua, aquí Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Cuándo dijimos? Cuando fuera a sonar la séptima trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al otro. Aquí todavía no es la resurrección. Hay dos eventos. Uno es la recolección, y ya vamos a ver para dónde va esa recolección, y otro es cuando serán transformados con los que vienen resucitados, que es al final. Ahí sí, cuando Yeshua llegue. Fíjense, tenemos que tener en mente el segundo éxodo. El segundo éxodo se tiene que cumplir, porque la palabra del Eterno se cumple. El Eterno dijo, vendrá un día
en que ya no se dirá más, vive Yahweh que sacó a su pueblo de Egipto, sino vive Yahweh que sacó a su pueblo del este, del oeste, del norte, del sur y de todos los sitios donde yo los había esparcido y los traeré a la tierra. Esa promesa se tiene que cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? Hay gente que dice, no, no hay ninguna recolección, no, no hay ningún rapto, no hay ese arrebatamiento, no, como lo quieran llamar, eso no existe. No, la palabra es muy clara. Hay un remanente que va a ser recogido por los ángeles. Hay un remanente que tiene las dos condiciones, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Hay un remanente que va a ser guardado, va a ser guardado. Ahora, vamos, antes de ver dónde va a ser guardado, miremos Joel 2:31. Joel 2:31 nos está hablando del final, así terminamos el estudio pasado, y nos dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Ya vimos en el cuadro mismo, vimos que es todo, el anterior, viene todas las señales en el sol, todas las señales en los cielos. Entonces dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Aquí no nos dice sino que de las señales del sexto sello, de la sexta trompeta, antes de que comience cuando va a comenzar la séptima, dice, todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí nos vuelve a decir Joel que hay un remanente que será recogido. El segundo éxodo se tiene que dar. Nosotros estamos preparándonos para el segundo éxodo. El Padre nos está trayendo, así como formó a Israel en el primer éxodo. Entonces, miremos Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. ¿Sí ven? Aunque Israel sea como la arena del mar, ya lo hemos visto. Habrá mucha gente acá que es de Israel y que dice ser Israel. Muchos, por ejemplo, de la casa de Judá, que cuando vean a Yeshua no creen en él. Muchos de la casa de Israel que les estamos mostrando hoy la Torah y dicen, no, nosotros nos quedamos con Jesús y la gracia y no queremos ver la Torah, nosotros no vamos a caer de la gracia y se rehúsan. Y después en Apocalipsis 12 lo vamos a ver bien claro qué va a pasar con ese resto de Israel. Entonces, fíjense, siempre los profetas, y aquí Pablo está citando a Isaías, los profetas anunciaron que aunque Israel sea como la arena del mar, hay un remanente que será salvo. Tan solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Fíjese que aquí no habla de la resurrección de los muertos, de la venida de Yeshua. No, aquí está hablando son dos eventos. Primero, hay un remanente que será recogido, pero un remanente pequeño, porque tiene que estar firme en Yeshua y guardando la Torá. Entonces, dice, el resto que les va a tocar, la sentencia sobre la tierra en justicia. Ellos van a estar allí. Miremos Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. 3 años y medio. Y con lo que vamos a ver la próxima semana, ustedes van a ver la importancia de esto, porque la próxima semana vamos a ver los dos testigos y vamos a ver la importancia de estos 3 años y medio. Por eso decimos, no estamos hablando del tiempo de la venida, estamos hablando de un tiempo previo donde un remanente de Israel será recogido. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la gran águila? Recordemos que el primer éxodo, si ustedes lo leen, dice
cuando llegaron al Sinaí, dice que ellos lograron llegar para los 50 días exactos que tenía que haber entre el cruce del Mar Rojo y Chabuot para recibir la Torá. Dice que fueron traídos en alas de águila. Segundo Éxodo, también vamos a ser llevados. Yo digo vamos porque yo quiero estar en ese remanente. Yo no sé ustedes, pero yo no me quiero quedar para el juicio. Yo quiero ser parte de ese remanente. Vamos a ser llevados en alas de águila para que volase de delante de la serpiente, pero ¿a dónde? No al cielo, como se había dicho, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ese remanente va a ser llevado al desierto. Aquí todavía no hay ninguna transformación. Esa transformación en un abrir y cerrar de ojos es al final cuando venga Yeshua. Aquí son simplemente una recolección y el remanente es llevado al desierto, donde es sustentado por tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, digamos, un año, tiempos, 2 años, son 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, los mismos 1260 días. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué pasó aquí? El primer éxodo. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que llegar al Mar Rojo? No tenía forma de pasar. El faraón venía detrás. Pero las aguas se abren, el pueblo pasa y las aguas se cierran y muere todo ese ejército de Faraón y termina la esclavitud de Israel. Aquí, segundo Éxodo, pasa lo mismo. El remanente será recogido. El remanente del primer Éxodo tenía que poner la sangre de Yeshua en el dintel de la puerta. Este remanente tiene que tener la sangre de Yeshua sobre su vida y sobre su puerta también, de la misma manera, y tiene que guardar ahora la Torá. Pero dice, fue llevada al desierto, lo mismo es salvado como fue salvado en el primer Éxodo, y dice, y el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto. O sea, la casa de Judá, que guardando la Torá no quiso oír a Yeshua, y la casa de Israel, que teniendo a Yeshua no quiso guardar la Torá, no quiso escuchar el llamado del ángel fuerte que está con el libro en la mano, y vamos a ver el mensaje. Entonces dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces ya sabemos cuál es el misterio. La recolección del remanente de Israel, segundo Éxodo, el misterio de Dios, el segundo Éxodo. Esto no es el arrebatamiento, esto es el segundo Éxodo. Entonces dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Ahora ya viene la instrucción para Juan. Aquí está hablando Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí ya hay una diferencia. ¿Recuerdan cuando se lo entregó a Ezequiel? Cuando él lo entregó a Ezequiel al principio para que fuera a llamar, solo fueron palabras dulces. Pero aquí, ¿por qué se amarga el vientre? Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. O sea, exactamente lo mismo que fue, será, no hay nada nuevo debajo del sol. Recuerden que ese es el principio. Todo el pensamiento del Eterno es circular. Todo lo que fue será, todo lo que fue será. Entonces, es la palabra, cuando él está otra vez aprendiendo la palabra, que en mi boca es dulce como la miel, pero ahora se amarga en el vientre. ¿Por qué se amarga? Dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué se pone amargo y por qué dice profetizar otra vez?
Fíjense y verá que nosotros recibimos una primera instrucción, digamos, una parte de la Torá, de las escrituras, porque en la Torá nosotros, por ejemplo, nosotros en la iglesia aprendimos de los 10 mandamientos teníamos que guardar 9, porque el cuarto mandamiento era el único que lo habían cambiado. Pero de los otros 9, eso sí ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos muchas cosas de la Torah, digamos que parcialmente. Y ese fue el mensaje desde la primera glorificación de Yeshua hasta ahora la segunda. El primer mensaje fue simplemente vengan a conocer a Yeshua. Como dice Isaías 40 otra vez, vengan a cambiar su vida, vengan a poner sus pies sobre piedra, vengan a tener un cántico nuevo en su boca, vengan a cambiar su vida antes de que yo les abra los oídos y ustedes reconozcan, dice Yeshua, que yo estoy en la Torá. Entonces, fíjense acá lo mismo. Entonces, en la primera vez, cuando el mensaje fue el mensaje fue muy dulce, era recibir a Yeshua, era cambiar la vida, y eso estaba correcto. Por eso yo siempre advierto, el paso de nosotros por la iglesia cristiana es absolutamente correcto. No es que nos engañaron, nada, nadie nos engañó, veníamos por el camino, veníamos dentro de la palabra. El mensaje era correcto, lo que pasa es que todavía teníamos el oído tapado y los ojos también. Entonces, es necesario que profetices otra vez. Otra vez, ¿por qué? A todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuál es el mensaje que hoy estamos dando? La Torá. Hay que volver a la Torá. Nosotros conocemos a Yeshua, tenemos que volver a la Torá. Nosotros tenemos que conservar ahora a Judá, ¿cuál es el mensaje? Ustedes conocen la Torá, pero tienen que conocer a Yeshua, porque el remanente tiene que tener la Torá y tiene que conocer a Yeshua. Entonces, fíjense que es un plan absolutamente perfecto. Ahora es necesario profetizar otra vez. Ustedes se acuerdan como le dijo el Eterno a Ezequiel, ustedes hablen aunque no los escuchen. Ustedes hablen porque si como la casa de Israel es tan rebelde, aunque no los escuchen, un día van a entender que hubo profeta entre ellos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar ahora. ¿Por qué es amargo? Porque ahora le tenemos que hablar de juicio. Ahora nosotros tenemos que venir a decirle a la gente, oiga, prepárense porque esto comenzó y nosotros ya estamos muy avanzados. Quiero terminar con esto que es muy interesante de entender. Esta parte es muy interesante de entender. Fíjense que cuando estudiamos los sellos, vimos, por ejemplo, que el segundo sello hace división, el tercer sello, el caballo negro, viene a traer la pobreza y ese sistema del antimesías, que es el sistema comunista, es el sistema que todo lo va a repartir por balanza, que quita la libertad de la gente y que la gente simplemente tiene que quedar allí repartido lo que le quieran dar. Todo esto ya lo analizamos. Pero fíjense una cosa que es muy interesante. Ya nosotros en el mundo tenemos una gran parte del mundo que está bajo la influencia de ese jinete. Ya nosotros estamos viendo tantos países que ya tienen, como las mostramos en los estudios anteriores, las tarjetas de racionamiento y todo esto. Y estamos viendo al resto del mundo clamando, felices, esperando que venga la esclavitud y el hambre, porque quieren vivir con hambre. Yo no entiendo por qué. Pero ustedes ven que la mayoría del mundo quiere venir a vivir con hambre, con miseria, que les digan, usted no tiene ni nuestra libra de arroz para un mes, y eso es lo que la gente quiere. Entonces, porque su corazón está contra el Eterno. Entonces ahí nosotros estamos viendo que este intermedio nos viene hablando desde hace unos años que empezamos a entender este regreso a Israel, el remanente de Israel, que fueron abiertos los ojos, que se levantó la casa de Efraín o la casa de Israel, que se acabó el tiempo de la plenitud de los gentiles, que empezamos a hablar de la Torá.
sea, ya llevamos por lo menos, digamos, entre 20 y 30 años, llevamos en este mismo mensaje. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a no verlo. Les estoy haciendo toda esta referencia porque nos tenemos que acostumbrar a no verlo bajo la perspectiva que estamos viviendo nosotros, cada uno de nosotros. Ya estamos viendo países que ya van más adelante en ese proceso. Después se irá a poner todo el mundo en el mismo punto. Pero hemos visto, y lo mismo, profetizar otra vez, lo estamos haciendo desde un tiempo. Por eso, si a mí hoy o en el futuro, yo espero que ustedes reproduzcan estos estudios, los mande, que hayan personas, ayúdenos a llevar ese mensaje que es tan importante, porque mire, cuántas personas en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, cualquiera de las denominaciones, son de verdad pueblo de Israel, pueblo que ama al Eterno, pero que no ha escuchado, que no ha entendido, que no saben, pastores que no han entendido que este paso hay que darlo y hay que darlo rápido antes de que ese remanente sea recogido. Entonces, concluyamos nomás con esto para ya terminar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del capítulo 10. Yeshua y la Torá son la clave del misterio. El misterio es la recolección del remanente, que todavía no es al final con los resucitados, es el remanente llevado al desierto, que lo vamos a estudiar más adelante otra vez, pero este remanente es ese misterio que tiene que tener, por eso el que aparece es Yeshua, con la Torá en la mano. Muchas cosas para reflexionar en este capítulo. Les digo, muchas cosas para nosotros darle gracias al Eterno que nos haya abierto los ojos, los que ya estamos guardando Shabbat, fiestas, de todo. Mire, ustedes, es que nosotros ni alcanzamos a entender lo bendecidos que somos. Y una última recomendación, por favor, no sigan detrás de la gente que los está llevando fuera de Yeshua. Esos que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, olvídense, no puede ser un hombre cualquiera. La gloria de Yahweh es eterna. La gloria de Yahweh, la imagen visible de Elohim, es eterno porque es Elohim mismo. No escuchen tantas personas yéndose detrás de enseñanzas de hombres a decir que Jesús es un hombre común y corriente, un pecador, porque la palabra nos dice que todos pecan, que el Eterno mismo dijo que no hay ni un hombre que no peque. Así que no puede ser un hombre. Así que, por favor, entendamos, Yeshua y la Torá, la clave de ser parte de ese remanente guardado por 3 años y medio en el desierto, en un lugar que el Eterno ha preparado. ¿Quién lo recoge? Las alas de águila que recogieron el primer éxodo. Y como hay un primer éxodo, hay un segundo éxodo. Así que el Eterno nos bendiga, el Eterno nos guarde, el Eterno nos siga revelando, nos muestre hasta lo que dijeron los truenos, y los espero para la próxima semana, porque en la próxima semana, cuando estudiemos los 2 testigos, vamos a seguir entendiendo estos tiempos, los tiempos que están determinados. Recordemos que los tiempos bíblicos son literales y exactos. Daniel supo que se estaba acabando la cautividad en Babilonia porque leyó en la escritura que duraba 70 años. Así que los tiempos son literales. Que el Eterno los bendiga y muchas bendiciones para todos. El Eterno nos guarde en este tiempo de pandemia. El Eterno tenga una protección especial sobre todos nosotros y que nos siga revelando al corazón. Pidámoslo con toda el alma, que el Eterno nos siga abriendo los ojos, nos revele, nos permita ver ese camino por el que nosotros tenemos que pasar. Les puse para terminar esta imagen que me parece tan hermosa. Estamos viendo como que no hay esperanza en el mundo. El Eterno hará un camino donde no lo hay. Para Él no hay nada imposible. Y nos ama y tiene un plan perfecto. Y nosotros solo tenemos que obedecerle, amarlo, alabarlo y seguir su palabra.
No tenemos que hacer nada más. Nosotros no estamos llamados a ir a la guerra y a ir a quién sabe cuántas cosas, no. Estamos llamados a obedecerle, a entender, a rogarle que Él nos siga revelando su palabra. Shalom para todos y buena noche, y los espero el próximo, en la próxima semana con ese capítulo tan interesante de los dos testigos. Shalom, shalom para todos.